Tao se dice que es el camino de olvidar los nombres. El camino de olvidar los nombres. El camino de olvidar las etiquetas, de trascenderlas, de ver más allá. Y voy a leer un pasaje que es el primero, que dice el siguiente. El Tao que puede expresarse no es el Tao permanente. El nombre que puede nombrarse no es el nombre permanente. El no ser es el principio del cielo y la tierra. El ser de los infinitos seres es la madre. Por eso, con el permanente no ser se contempla la esencia escondida del Tao. Con el permanente ser se contemplan los meros indicios del Tao. Estos dos, no ser y ser, tienen un mismo origen, aunque diferentes nombres. Tanto al uno como al otro puede llamarlo misterio. Misterio de los misterios. Llave de toda mudanza. Bien. Por un lado tenemos esta arte de olvidar los nombres y trascenderle, el arte del olvido, que no es una especie de Alzheimer o demencia senil prematura, sino que es conectar con una esencia que da origen a todas las cosas, que está detrás de todas las cosas. Una esencia difícil de nombrar, así que ya decirle esencia puede ser una forma de errarle y decirle Tao también. Entonces, tenemos eso por un lado. En el taoísmo se habla de esta meditación, o sea, el camino del Tao y el camino budista siempre tienen como forma de, como fundamental la meditación, y en chino la meditación taoísta se le llama Tai Ding, como gran escucha, como una cuestión receptiva, hasta llegar a un estado en donde se percibe esa conciencia de Tao puro, conciencia del espíritu puro, de ese origen puro. Entonces, el arte de olvidar los nombres es una forma de trascender, por un lado, los nombres, por otro lado, las figuras arquetípicas metafóricas, o sea, estamos más allá de los conceptos y más allá de las estructuras, energías, luces, colores, formas y metáforas como de dragones, incluso trascendiendo esas figuras y yendo a una esencia que está detrás de todo eso, que es el origen y la madre de todo esto. El chamanismo muchas veces es el arte de nombrar las cosas, porque no propone una trascendencia, no es un camino hacia la liberación, sino tal vez un camino para el sueño, volverlo un poco más lindo y placentero y poder saber, poder acomodar mi sueño para estar más fluido y poder atravesar una guerra, generar una predicción. Muchas veces el consumo de ayahuasca se usó para generar tipo ataduras y daños, casi siempre en el campo de información es lo que más tiene carga, pero también se ha usado para soltar alguna identificación e identificarse con otra cosa. Bien, crear mapa, ¿no? Creencias y mapas están en el mundo de las cosas, ¿no? Cosas como incluso pensamientos tienen una forma y una estructura y un peso, pero el Tao está por detrás. Ahora, el budismo y el taoísmo hablan de esta trascendencia o esta naturaleza original, naturaleza búdica, por ejemplo. Buddho o Pañña, también Pañña en estado, Yāña en estado puro, y la Pañña es lo que te va a llevar a trascender. El camino para eso, ¿no? Pañña es la sabiduría, que todavía es conceptual, pero te lleva a un estado de Yāña. Entonces, tenemos las 6 conciencias básicas, de acuerdo al budismo, por ejemplo, la conciencia de los 5 sentidos, más el pensamiento. Entonces, la conciencia que vemos con respecto a algo, cuando es algo visual, es una conciencia visual. ¿Bien? Conciencia auditiva, conciencia olfativa, gustativa, táctil y conciencia de pensamiento. La conciencia en sí misma, pura,
sin ninguna referencia, referencia de los sentidos, de los 6 sentidos, existe por sí misma, ¿no? Y es independiente. Entonces el reconocer ese estado anterior a los nombres, anterior a las formas, ese estado que está continuamente al alcance de la mano, está presente continuamente, solamente que la seducción de los sentidos, de la fuerza de los sentidos, nos atrae y nos lleva hacia ver esa cosa sólida y no percibir eso que ya es tan obvio que no lo percibimos, tan obvio y sutil que no lo percibimos. Está cuando dormimos, o sea, en los sueños no hay ningún objeto visual que pueda ver con los ojos, pero hay una conciencia visual incluso. Y hay una conciencia pura, siempre está la conciencia pura. Por eso se habla de que hay una naturaleza inherente búdica, o sea, Buda ya sos, pero tenés que darte cuenta. En los textos clásicos budistas, aunque están en todos lados, se habla de esto de no aferrarse, no aferrarse a los objetos sensoriales, pero tampoco aferrarse a los votos o al camino mismo o al punto de vista, porque eso también sería un aferramiento conceptual. Una de las distorsiones, aferrarse a los votos, por ejemplo, o aferrarse a un punto de vista erróneo. Un punto de vista erróneo es en el que Buda puntualmente dice en donde estás fijo en las cosas como mérito, los paramitas, las generosidades y demás, sin ver la naturaleza esencial de las cosas, sin ver tu cognición pura que está detrás. Es como, de nuevo, nuestra atención está siempre puesta en objetos, cosas, acciones, 6 sentidos, incluso objetos mentales, pero siempre de base, cuando vemos hacia atrás, mirar hacia atrás, está la conciencia pura. Y en ese estado de la percepción de la conciencia pura, al percibirla desnuda, es un estado que también lo llaman Sat Chit Ananda. Es como la conciencia pura per se nos permite una frescura y una relajación de ver tal cual es, que no nos aferra a las cosas, porque vemos una identidad ulterior que está detrás de todas las fabricaciones posteriores. Esa naturaleza original, ese estado puro de la mente, o esa capacidad de cognición pura, le da espacio a las cosas y permite que toda la impermanencia y el mundo ilusorio, que es lo que por definición es impermanente, lo que va cambiando, pensamientos, el cuerpo, todo eso ilusorio, se sigue moviendo, pero lo que nunca se mueve, lo permanente, que es lo real, es el estado puro de la conciencia, la conciencia pura. Eso nunca cambia. Está siempre igual. A veces observo un objeto visual, a veces un objeto de sonido, a veces ese objeto yo le digo que lo catalogo como esto es displacentero, esto es placentero, pero siempre ahí está la conciencia pura detrás, que está mucho más atrás de el ego diciendo esto es placentero o displacentero. Solo existe placentero y displacentero cuando hubo identificación. En el taoísmo se habla todo el tiempo de no a favor ni en contra. No estar a favor ni en contra. Y en el budismo se habla de las 3 cadenas de la originación interdependiente, o sea, procesos cognitivos, cómo se construye la realidad y mi pensamiento, en las que puedo intervenir para liberarme, ¿no? La ignorancia, que es la identificación con algo que no soy, con algo ilusorio, ¿no? Me identifico con el auto acá de la esquina que tengo, ponele, y se daña el auto, la ignorancia es el origen del sufrimiento. Dañan el auto, me duele como si me estuviera matando, porque después de identificarme generé apego o rechazo, deseo o rechazo. Entonces, no me rayen el auto, me daña el alma. O me identifico con el equipo de fútbol, pierde el equipo de fútbol, me arrastra completamente a un estado de dolor y sufrimiento. Entonces, en la identificación
De ahí salen dos polaridades que son el anhelo, sería el deseo o el rechazo, y luego el aferramiento, que es toda la justificación que yo le hago a ese deseo o rechazo y a esa identificación ignorante. Y el aferramiento, que es la justificación intelectual con la historia. No, porque yo nací sietemesino, entonces no puedo y sufro porque tengo una herida en la infancia. En otra vida tuve tal cosa. Entonces todo el aferramiento le agrega al circuito sináptico más ignorancia. En cambio, si soltar el aferramiento, ya es más fácil soltar toda la problemática de sufrimiento. O reconociendo el estado directo, el estado natural de la mente, el estado en donde existe toda la fantasía. La fantasía puedo observar desde el estado puro de la cognición a el personaje identificándose, y al observarlos desde ese estado de sabiduría cede. Cede porque no se puede sostener la ignorancia. Cede el deseo o el rechazo porque desde el estado puro de la cognición es Sat Chit Ananda, está plena, pacífica, no necesita nada, no quiere nada, está radiante, y así es. Entonces es otra manera, la manera como directa, que la tiene la Advaita Vedanta, caminos como el Dzogchen, el Mahamudra del tantrismo, en el tantrismo, que es famoso por sus prácticas chamánicas, mágicas o metafóricas, estas tres son prácticas periféricas, las prácticas con visualizaciones, tántricas y demás. O sea, son lo más bajo del budismo, esas prácticas. Pero esas prácticas periféricas pueden ser utilizadas para hacerse mucho daño, o pueden ser utilizadas para apuntar a esto esencial, a la naturaleza original búdica, Tathagata Garbha, la semilla búdica. La semilla que está detrás, porque es esa conciencia pura es en donde surge el universo. Y esa conciencia pura, esa cognición pura, es idéntica en todas las personas. No pertenece a mí. O sea, si otra persona hiciese referencia, por lo cual es transpersonal, ¿no? Si otra persona hiciese referencia al estado puro de la conciencia, diría lo mismo. Diría que hay espacio, que es abierto, no hace distinción, porque en cuanto hace distinción es porque hay una identificación tomada con una posición, en donde el cuerpo, donde la mente creó un ideal fijo, rígido, con una percepción ilusoria. Percepción ilusoria que va de tres tipos, de acuerdo al budismo, por ejemplo. La percepción de que las cosas son permanentes cuando no las son. Entonces digo, bueno, esta sensación linda, placentera. Sensación es impermanente, cambia, chequéenlo, o sea, va cambiando. Me tomo un mate, cambia la sensación, mañana me levanto con otra. Al percibirla realmente por lo que es, la dejo ser. Y no trato de controlar y todo el tiempo tener sensaciones placenteras, entonces estoy, adicto y dependiendo de eso. La cognición pura observa las sensaciones, pero es libre. La felicidad desde la cognición pura es una felicidad independiente, es un estado de liberación. Estoy libre de los condicionamientos. Ese estado es libre de condicionamientos. La parte identificada es la que, en tanto lo sea, no lo es. Lo cual hace que el estado continuo interno de la cognición pura siempre sea plenitud. Santoya le dicen en los yogis. Como un contentamiento continuo. Por otro lado, tenemos otra percepción ilusoria. De nuevo, la impermanencia, ¿no? Cuando decimos, bueno, el cuerpo es permanente, lo vemos ilusoriamente, me sale una cana, me sale lo que sea, pero si era obvio que iba a pasar. O sea, ¿a quién no conocemos que se haya enfermado o haya muerto alguna vez? O sea, pensar que no es así, pensar que no nos va a pasar, es un pensamiento ilusorio. Un pensamiento, el cuerpo responde, o sea, el cuerpo le pertenece a la tierra, o sea, está compuesto por los 5 elementos y será devuelto.
Y lo mismo las cosas afuera, o sea, son permanentes continuamente. El imperio más grande, más millonario, más lo que sea, ha caído. Todos los imperios caen. Es decir, la percepción de eso, de que va a perdurar, es una ilusión y basarse en esa ignorancia para construir un yo falso conduce al sufrimiento, al igual que presumir encontrar la felicidad en cosas, personas o experiencias, ¿no? Cuando tenga tal juguete, yo de chiquito, y cuando tenga el otro, y cuando tenga el otro, y nunca era el juguete definitivo de la felicidad definitiva, ¿no? La libido se iba transfiriendo de lado a lado, de objetos a personas, tal novia, después cuando tal otra novia, cuando mi mejor amigo y esto y lo otro, pero no era en personas, objetos o experiencias cuando me vaya de viaje. Cuando conozca a tal maestro, esas son insignias para el ego. Personas, cosas y experiencias son insignias para el ego. No tienen nada que ver con la liberación. Por eso que a veces hacer una colección de experiencias espirituales puede ser una excelente jaula para no liberarse. ¿No? Porque lo que está detrás es, como dice el Tao, y también en el Buda también lo dice, bueno, mientras más se viaja, menos se conoce. El sabio conoce el mundo sin salir de su casa, y en el budismo se habla de la liberación sin dar un paso en ninguna dirección. Ahí donde estás, en lo que tarda tu dedo en tocar el espacio, ¿no? Ya está tocándolo. Y la tercera percepción ilusoria es la del yo, ¿no? Entonces tenemos la de la impermanencia, la de asumir que experiencias, cosas o personas son la fuente de la felicidad, cuando en realidad la fuente de la felicidad es la naturaleza original de mi ser, que continuamente está radiante, en aceptación, la cognición pura, la luz radiante de la conciencia, que en el juego de la dualidad y la ilusión proyecta hacia afuera, hacia cualquier cosa, porque no hay un consenso sobre qué te da felicidad. Algunos creen que la felicidad es latigazos en la espalda, ¿no? Un sadomasoquista. O otros regar plantas, o no sé, lo que sea. De todas formas, siempre es una percepción dual ilusoria. Lo que quieras, aunque sea comer torta, que los sabores van a variar de acuerdo a las personas, si pusiera toda la torta del mundo encima de la mesa, en un momento al comerla ya sería una pesadilla, ¿no? Entonces cuando dejamos de poner esa zanahoria ilusoria, zanahoria que lleva a nuestro propio sufrimiento, ¿no? Esa zanahoria de esa experiencia, esa persona, esa cosa, como fuente de la felicidad, y la reconozco en mí, ya bueno, la lógica cambia, y ya en vez de querer extraer la felicidad del mundo, comparto la felicidad naturalmente con el mundo. La tercera es la ignorancia, la percepción ignorante sobre quién es yo, ¿no? Que tiene que ver con las identificaciones que generamos, que forman eso que aparentemente es yo. En el budismo se dice que siempre, incluso al nombrar algo como alma o decir algo como Dios, se genera un mapa mental, una concepción idealística ilusoria. No sé, Dios, un señor de barba en el cielo, en un trono. Listo, ya estoy haciendo una formación mental que no es la esencia de las cosas, es una idea en mi cabeza. Y en base a eso generamos también nuestra identidad propia. Configuramos un yo que sea, no, pero Germán, que es así, así, asá y asá, una cosa rígida. Y en realidad, fuera o sea, más allá de la cognición pura, que es lo permanente, todo lo otro es un flujo, un río continuo. Y no solamente es un flujo, sino que también es un flujo que responde a la naturaleza de Pratitya Samutpada, la originación interdependiente. Depende de causas y efectos y condiciones. O sea, no hay un Germán que sea recortado del ambiente. Es decir, que este Germán, que está en una efervescencia continua de movimiento y cambio, también lo está relacionalmente con el ambiente, con las situaciones
históricas, políticas del momento, si no hubiera existido una Segunda Guerra Mundial, mis abuelos nunca hubieran venido acá y nunca se hubiesen conocido y nunca hubiese existido, pero si tampoco hubiese sucedido tal movimiento político, lo que sea, tampoco este yo sería tal y como es, ¿no? Si, no sé, si el kirchnerismo nunca hubiese asumido el poder, capaz yo estaría haciendo este video en una mansión gigante. O sea, las condiciones hubieran cambiado un montón y no sería tal y como es, ¿no? Y nunca es ni bueno ni malo, es simplemente como está siendo, está surgiendo y cambiando continuamente dependiendo de causas y condiciones, no recortado del ambiente. Pero a todo eso no le puedo imputar un yo. Este cuerpo esta apariencia que hay en este momento delante de la pantalla, primero es una ilusión bidimensional de algo más complejo tridimensional que se ve acá, miren. Y después es que este cuerpo así como está, rara vez puedo decir que, digamos, mantiene una lógica. Cuando era chico tenía las manos más chicas y el pelo más largo en un momento en la adolescencia y eso era mi identidad, pero ahora ya no. Y cuando era chico mi identidad era, no sé, tener las piernas más gordas o lo que sea, y todo eso va cambiando, fluctuando, momento a momento. Y no es un concepto para creer intelectualmente, es una experiencia para percibir. Todo está cambiando todo el tiempo, no puedo controlarlo. Un diente se va a caer, no lo puedo controlar. Puedo hacer cosas para más o menos llevar una tendencia para tener salud con respecto corporal, claro que sí. Puedo hacer cosas para mantener mi energía fluyendo y mi conciencia lúcida para poder ser consciente de mi yo esencial, por supuesto. Entonces esta es la otra forma de percepción ilusoria que puede ir cerrando, digamos, y llevando hacia el mundo del sufrimiento, ¿no? Cerrando porque es como... Estas tres son el fruto de una serie de emociones negativas, como, no sé, celos, envidia, odio, competitividad, mi no sé cuánto es mejor que el tuyo y no sé cuánto, y así. Pero todo eso pertenece a esa ilusión del yo. La cognición pura no puede hacer esto, no tiene eso, es pura apertura. Por eso los budistas lo llaman espacioso y luminoso. Espacioso porque el espacio acepta, el espacio no rechaza. Hay un mate y no dice, no quiero un mate en él. Acepta. Y luminoso porque conoce y tiene conciencia de. Es lo que da origen al universo, porque sin conciencia no hay universo, ¿no? Sin conciencia del mate, este mate no existe. Pero por otro lado, dijimos, el Tao dice que las cosas del mundo eluden a la conciencia, eluden a lo no nombrado. Es decir, esto que estoy viendo, lo estoy viendo y de alguna manera alude a mi conciencia más allá de la percepción, más allá del objeto, ¿no? O sea, si algo puede ser concebido es porque existe la concepción. Si de algo puedo tener conciencia es que existe la conciencia pura innombrada, ¿no? O sea, si existe un termo, quiere decir que hay una conciencia de termo, quiere decir que hay una conciencia. Y ahí ya entro en el mundo del olvido de los nombres, ¿no? Así que bueno, este es un poco compartir algunas reflexiones sobre estos temas.